Aspectos metodológicos. Se determina que el método donde enmarcamos el diagnóstico es el paradigma cualitativo. Samaja, 1994, y Briones, 2002. Dice que se conoce también como naturalista, fenomenológico y posteriormente hermenéutico. La pretensión del paradigma es comprender la realidad social, concibiendo a la misma como el resultado de un proceso histórico considerado desde la lógica y sentir de sus protagonistas, siendo la realidad una construcción donde se necesita al sujeto que es contextualizado, influido por su cultura, sus relaciones sociales y el momento histórico en el que se encuentra. De manera que el conocimiento es una construcción que se comparte a partir de la relación del investigador y del objeto investigado, colocando así a la subjetividad y la intersubjetividad como herramientas a ser utilizadas, no obstáculos en la investigación. Las representaciones sociales permiten a los sujetos decodificar e interpretar, actuar en uno u otro sentido respecto a la realidad en la cual están inscritos. Estas representaciones son las formas de acción, los juicios, las emociones y las valoraciones personales de los sujetos, que en tanto configuraciones culturales y políticas permiten informarnos sobre cómo es vivida la ciudadanía por los propios sujetos, es decir, las y los ciudadanos. Villarroel, Brito y de Armas, 2004. El enfoque de la investigación es cualitativo. Borda, 2013, manifiesta que el propósito de este enfoque se basa en la rigurosa descripción de las situaciones, la cual debe garantizar la máxima intersubjetividad en la captación de una realidad compleja. Se escoge el enfoque cualitativo porque permite la consecución de los objetivos generales y específicos, el cual permitirá posteriormente realizar la propuesta para la divulgación y aplicación de la estrategia de inclusión educativa en la Unidad de Desarrollo Regional de Cali de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. El tipo de investigación es exploratorio, que según Teijilienhem and Hunley, el cual argumenta que este tipo de investigación permite analizar los datos, usar información de otras investigaciones realizadas de manera que permitan tener una idea más precisa sobre el tema, la cual es pertinente para el propósito del presente trabajo. La técnica de investigación, para la realización de una investigación, pues se hace necesario el rigor científico y ético de manera que se respeten todos los elementos esenciales de la investigación, teniendo en consideración lo epistémico, la metodología, la teoría. Quien investiga debe tener en consideración la forma como observa el mundo, sus limitaciones, el cumplimiento de las exigencias del método y cómo dar respuesta teóricamente a las preguntas esenciales que pretende dar respuesta mediante la investigación. Suever, Villegas, Ramírez, Ateortúa, 2012. El instrumento de recolección, según Alfonso, en 1996, citado por Espinosa y Rincón, para hacer una investigación documental eficiente, se requiere abordar una serie de pasos, de manera que se obtenga un resultado exitoso, sin querer decir esto que no se tenga en cuenta el estilo del trabajo del investigador, al igual que su experiencia con la investigación, por lo cual los pasos a seguir son su marco de referencia. El proceso de análisis documental se realiza en las siguientes fases. Primero, selección y delimitación del tema. Segundo, acopio de información o de fuentes de información. Tercero, organización de los datos y elaboración de un esquema conceptual del tema. Cuarto, análisis de los datos y organización de la monografía. Y quinto y último, redacción de la monografía y sustentación final. La herramienta a utilizar para realizar el acopio de la información será el repositorio y la hemeroteca de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD. Para la realización de la gestión de los documentos, se utilizan los instrumentos que coloca a disposición la Biblioteca de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, que son Sotero y Mendeley. La población y la muestra pues están definidas de la siguiente forma. La población son todas las investigaciones y leyes sobre educación inclusiva y la muestra por conveniencia son los 45 artículos y leyes seleccionados sobre educación inclusiva. Los resultados.
Como se ha descrito en la presente monografía, el análisis documental consta de tres objetivos. El primero es indagar los conceptos de educación inclusiva, discapacidad, diversidad de género, diversidad étnica, cultural y lingüística y vulnerabilidad en Colombia y países hispanoamericanos. Lo segundo es categorizar la información recolectada sobre la educación inclusiva, discapacidad, diversidad de género, diversidad étnica, cultural, lingüística y vulnerabilidad. Y tercero, analizar las investigaciones más representativas sobre la inclusión educativa en Colombia y su aplicación en las instituciones de educación superior. Debido a lo anterior y luego de consultar 45 artículos y leyes en Colombia y a nivel hispanoamericano se reseñan. Por tanto, analizan los objetivos anteriormente mencionados y son investigaciones que realizaron los autores en la última década. A continuación, se relacionan los resultados encontrados en ella. En primer lugar, existe una gran diversidad de conceptos sobre educación inclusiva en Hispanoamérica, las cuales finalmente llevan al encuentro de una gran preocupación, que es la de lograr que los estudiantes que presentan una condición diversa o no funcional sean atendidos educativamente de manera diferencial según sus características y necesidades. La perspectiva sobre la educación en personas de condición de discapacidad, vulnerabilidad, ha evolucionado a través de esta última década, partiendo desde una exclusión, pasando a una educación especial, luego promoviendo la integración educativa y finalmente llegando a la educación inclusiva, que considera la diversidad de los sujetos con una mirada más amplia. De acuerdo a la revisión, cuando se habla de educación inclusiva, el concepto está orientado a ciertos grupos que se encuentran en una condición que los lleva a estar en los extremos de lo que es considerado como normal. Son aquellos que no tienen, que les falta o que los llevan a la limitación o a ser apartados por no contar o no tener. En Colombia es para aquellos que el Estado en su política de educación inclusiva ha tipificado como sujetos de inclusión. Por lo anterior, resulta relevante la nueva mirada al concepto de discapacidad desde un enfoque que reivindica y reconoce el derecho a la diversidad, donde se permite una nueva normalidad del cuerpo, un nuevo concepto, el de diversidad funcional, donde no se rechaza lo que no es igual, lo que funciona de otra manera, que permite considerarlo más allá del cuerpo en una condición más humana. Por otra parte, los diferentes constructos en Hispanoamérica en las categorías analizadas de vulnerabilidad, discapacidad, diversidad de género, diversidad étnica, cultural y lingüística evidencian la amplitud de los conceptos, dentro de los cuales pueden estar convocados todos los sujetos de una comunidad, dándole cabida no solo a una categoría, sino entre varias. Del mismo modo, se evidencia la necesidad de que la educación inclusiva esté también presente en la educación superior, pues se encuentra en los procesos de caracterización estudiantes que tienen cabida dentro de este espectro y requieren ser atendidos de manera diferenciada. Por lo anterior, se encuentra que las instituciones de educación superior han empezado a trabajar en prácticas pedagógicas y didácticas que garanticen la inclusión, como es el caso de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD, mediante estrategias que promueven la permanencia y disminuyen la deserción. Se encontró dificultad en encontrar en Colombia estudios recientes sobre educación inclusiva. La mayor parte de estos hace referencia o son citaciones de estudios que cuentan con más de 10 años de realización. Más se destaca que el Estado colombiano en la última década ha trabajado para el establecimiento de la educación inclusiva mediante la constitución de su política, leyes, decretos y normas. Discusión. La educación fue creada por los hombres para desarrollar en otros hombres, de acuerdo a la cultura, no solo el conocimiento, el fortalecimiento de habilidades, sino también la adquisición de valores, hábitos, costumbres y creencias de un pueblo. Mas cuando se explora de manera amplia los datos encontrados, se encuentra que el Estado se plantea normatividades para atender y educar a grupos que por sus diversidades no están siendo incluidos de manera adecuada en los procesos de formación que recibían los demás, pues aparece la exigencia de actuar desde la equidad y realizar los ajustes razonables en los procesos educativos. Siguiendo en esta línea, cuando se encuentran con potenciales estudiantes en condición de discapacidad o vulnerabilidad que buscan acceder a las instituciones de educación superior con el sueño de cualificar su hoja de vida para tener una oportunidad laboral, cambiar su calidad de vida y el de su familia, estos se encuentran que no cuentan con los recursos financieros necesarios o no tienen los requisitos para ser beneficiarios de las becas o los auxilios que otorgan o no pueden acceder a los créditos educativos. Lo que lleva a pensar que la educación inclusiva se da a partir del momento en que el sujeto ingresa a la institución de educación superior y será en este instante en que se pondrá en movimiento las estrategias, los recursos,
los mecanismos que plantea el sistema educativo inclusivo. Uno de los primeros elementos con los cuales se categoriza a los seres humanos son los roles binarios dados desde su nacimiento, lo cual es un punto de partida para su construcción, más que a medida que se va desarrollando se generan encuentros que le permiten hallar su real identidad, en la cual hace eco su verdadera esencia. En muchos de los casos, ese encuentro valida esa primera categorización, mas en otros no se da, lo que los lleva a trabajar en la deconstrucción social en la cual se encuentran convocados para salir a la búsqueda de su verdadera identidad. Mas el constructo social está lleno de estereotipos, prejuicios, poca flexibilidad, a lo que es común que no siempre acompañe de manera adecuada a los sujetos esta búsqueda. Porque aparecen prejuicios, estereotipos, discriminación, es más, en algunos casos, incluso en condiciones de vulnerabilidad, pues por los beneficios que reciben, se encuentra a veces la tendencia a permanecer y perpetuar estas condiciones. Por lo tanto, hay una resistencia a la evolución, al cambio, más hoy en día ya si uno habla de educación inclusiva, se puede encontrar que hay una apertura a los nuevos constructos sociales. ¿Sí? Y esta apertura, pues es porque aparece una búsqueda de la equidad y la democracia, donde se hable desde otra mirada diferente que permita a todos los actores ser parte de los procesos de cambio y transformación. Conclusiones y recomendaciones. La educación es un proceso facilitador para que el ser humano crezca y se desarrolle de manera integral en diferentes ámbitos, abordando su vida y contribuyendo a la sociedad en la cual está inmerso. Más ha sido este mismo hombre que en función de la generalidad ha buscado una normalidad, facilitar este proceso y en su afán llevó a que quedaran por fuera sujetos que no cumplían con esta norma, por lo cual se hace necesario el establecimiento de una educación inclusiva. Al ser una condición de vulnerabilidad y discapacidad, el incremento de las situaciones de inseguridad y de indefensión de muchas personas y familias los ha llevado a estar en riesgo. Se encuentra que en un país como Colombia las brechas aún no se han cerrado, que se hace necesario continuar trabajando para que desde la equidad y la democracia se logre el cierre de las mismas. Por lo anterior, se hace necesario que en todos los sistemas, incluyendo el educativo, se realicen los esfuerzos transversales e intersectoriales para reestructurar las dinámicas educativas y posibilitar que se conviertan en un proceso permanente y pertinente donde se valore la diversidad. Será necesario también la construcción de nuevas dinámicas flexibles, pues el libre desarrollo de la personalidad del ser humano es continuo, por lo cual no podríamos decir que el encuentro con los conceptos de diversidad ha terminado, ni tampoco que se ha escrito una última teoría sobre desarrollo. Se evidencia que en Colombia todos los ciudadanos y el sistema educativo del Estado son conscientes de la importancia de la educación inclusiva, que en las leyes y teorías todos invitan a su puesta en práctica, mas la naturaleza del ajuste razonable para realizarla a la medida de las necesidades y características del sujeto que debe ser incluido hace que la práctica aún esté lejana.